presenta. Saludos una vez más a todo el teleauditorio que nos permite estar más de cerca como cada semana. Siempre trayendo un contenido de alta calidad y sobre todo un personaje al cual conoceremos de una manera más cercana. Esta semana no es la excepción. Después de la pausa estaremos conversando con nuestro invitado de este domingo, que lo será Julián Cerulle. Quédese con nosotros. Esto es Más de Cerca. Licenciado Rubén Polanco, un deportista, primero que político, un deportista que siempre apoya todas las ramas del deporte. Ya que usted es un hombre experienciado, con toda la experiencia del mundo, y que estos muchachos nos ayuden a seguir guiándolo por un buen camino. Y Rubén aplaude que los jóvenes estén en el deporte, porque así están aquí practicando y nadie sabe cuál de ustedes puede llegar a jugar con el Cumpe, con el Plaza, que estamos cerca, con el Plaza. No tengan duda que Rubén lo va a ayudar a ustedes en algún torneo que tenga Mauri, Bebo, cualquiera de los dirigentes que tenemos ahí. Cuando tengan un torneo, Rubén lo va a apoyar contundentemente. Café, entre los buenos, el mejor. Flor de Oro Café, búsquelo en su supermercado favorito, en sus 4 sabores diferentes. 100% café gourmet, con nuez moscada, clavos dulces y el popular Cinnamon Coffee. Ordene el suyo hoy a flordeorocafé.com o comuníquese directo a la compañía llamando al 718-404-6568. Flor de Oro, 100% café. Ya abrió sus puertas de Santana Vestidos. Lleve la idea y de Santana Vestidos se encarga de lo demás. Alquileres de trajes de novias, trajes de hombres, vestidos de quinceañeras, vestidos de niñas, camisas, velos, coronas y accesorios. También mesas, sillas, alfombras, manteles, mamparas y mucho más. De Santana Vestidos. Visítenos en la carretera Jacagua número 79 frente al supermercado a precio segundo nivel o llámenos al 809-576-9326. De Santana Vestidos. Lleve la idea y nosotros nos encargamos de lo demás. Las informaciones del día a día generan los temas de suma importancia y cada uno son tratados y analizados por Luis Veras y sus invitados en El Saludo Informativo.
Hola País, a las 6 de la tarde. Un escenario diáfano con un estilo peculiar de informar de Luis Veras por Santiago TV, visión que conecta. Agradecemos que ustedes permanezcan con nosotros en Más de Cerca y como cada semana un invitado de lujo, y para mí es un alto honor tener en este set a quien aspiré siempre a hacerle una entrevista, se lo decía fuera del aire, y hoy pues se cumple dentro de nuestra carrera profesional. Sería la entrevista número 49 de este programa Más de Cerca. Julián Cerulla está con nosotros, un placer recibirle. El placer es nosotros, Luis. Y más que lleva el nombre con el apellido de un gran amigo, abogado, que en estos momentos, en estos tiempos, padece de una enfermedad extraña. Y no puedo ni comunicarme, ni él comunicarse con uno. Entonces, eso es para mí un simbolismo de hacer y dar lo mejor para que tú logres una gran y bella entrevista. Gracias, de verdad, un honor. Comencemos por la pregunta que regularmente hacemos a la gran cantidad de invitados que hemos recibido, porque estaremos conversando más de cerca. Hombre de Santiago de los Caballeros, Julián Cerulla. No, yo nací en la tierra del cacao y el café, de las mujeres bellas y los hombres guapos. Estamos hablando de San Francisco de Macorís. Mire, un dato que mucha gente no sabe. Hasta los 3 años mis padres duraron viviendo en Macorís. A partir de los 3 pasaron a vivir a lo que era para ese entonces un paraje, sin luz, sin agua, con calles de piedra, llevado por un árabe, un libanés. Y mi padre y mi madre llegaron a vivir allí a la Piña de Cotuí, conocida como Fantino, a un armazón, a un casón que lo usaban como pulpería y como secadero de cacao y café. Era lo que comúnmente se usaba para la época. ¿Estamos Entonces, hablando de qué año, Julián? Estamos hablando del 1949. Uy, que mucho ha llovido, ¿eh? Entonces nosotros pasamos a dormir y a vivir detrás del mostrador de la pulpería. 2 camas, una para papá y mamá y otra camita para mi segundo hermano y quien habla. Somos 10. Son 10 hermanos. Nacimos, ¿Usted es de los primeros? El mayor. El mayor de todos. Somos 6 varones y 4 hembras, pero hay 2 hermanos más por parte de papá, también queridos y amados por nosotros. Muy bien. Entonces nos fuimos a la Piña, allí no había luz ni agua, y fuimos creciendo en un mundo muy bello, con niños y niñas, donde no había división social, todos éramos iguales. No había tampoco el asunto del color de la piel, todos éramos humanos, integrantes de lo más bello, la especie humana. Pero amo a Santiago, llegué aquí, hice mi carrera universitaria. Mis padres se mudaron a Santiago en el 1969, para cuando yo terminaba la carrera de Derecho. Ese punto, San Francisco, Cotuí, ¿cómo surge la idea entonces, y ya cuántos hermanos habían, de venir a Santiago? O sea, ¿surge por una invitación de alguien? ¿Ven en Santiago más posibilidad de desarrollo para la misma familia? ¿Cómo nace la idea de salir de San Francisco
y venir a Santiago, de salir de Cotuí ya, donde estaban La Piña. radicados, en La Piña. Fíjate, hay varias razones, tengo entendido. La primera, que ya yo estaba aquí, me gradué aquí. Ah, usted fue de los primeros que vino. Sí, yo fui el primero a estudiar aquí. Entonces, la familia de mi madre es santiaguense. Ok. Mi madre es Ramia Yapur, Ok, perfecto. de los Ramias Sí. que viven en lo que le llaman el Cerrito de Chirrí, entre la Mella y la Velera. Y Yapur, entonces, de una familia conocida, Claro. fundadora de la ciudad. Claro, entonces, al vivir la familia de mi madre aquí, ya yo me iba a quedar aquí. Yo salgo fuera del país a hacer mi especialidad. Muy bien. Me voy a París, Francia. Estamos hablando de qué año ya. Estamos hablando ya del 1969 al 71. Usted entra a estudiar en qué universidad, pero primero, antes de la universidad, ¿dónde hace sus primeros estudios? Bachillerato y demás. Mi primeros estudios fue en La Piña, la primaria. En La Piña, muy bien. Pero cuando estaba en el tercer año de la primaria, mi padre me interna en el colegio del Santo Cerro, Oh, de la Padre Merced. Fantino, dirigido por los jesuitas. Ah, bueno. Yo tenía 8 años. Sí. Y a esa edad mis padres me internan y duro 8 años interno. Porque llego allí y hago hasta el primer año del bachillerato. Pero ¿había alguna intención de crear algún tipo de vocación sacerdotal? no, ¿O porque- todo influenciado a la formación? No, porque mamá siempre dejó claro, tu amiga predilecta es una mujer. Oh, que sí. Y tiene que conocer, desde muy pequeño mamá, Sí. mamá nos hablaba, como somos 6 varones, Sí. de padre y madre, siempre valoraba la importancia de la mujer, lo que significaba la mujer. Y la idea de ir creando familia. Y de la idea de que un día una familia igual que la que ellos legaban. Sí. Los jesuitas fueron para mí como una fuente inagotable de aprender, de la disciplina, del respeto, del amor a los pobres. Mire que hay mucha gente que no sabe ese dato. Los jesuitas significan para mí, es como si fuera la fuente misma de mi hogar. Sí. Le debo mucho. Entonces, se da esa decisión de sus hermanos. ¿Solo usted entró al No, colegio? después entraron 2 hermanos más, el segundo y el tercero, pero ellos duraron 2 años a lo sumo. ¿A qué se dedicaban sus padres? Papá tuvo almacenes de compra de frutos menores. Más o menos al cacao, empresariado, al café. comercio. Sí, tuvo tiendas allá en La Piña, después sembró arroz. Nunca fue rico, nunca tuvo un peso que le sobrara. Acomodado para mantener la dignidad. Pero todo era buscar cómo educar a sus hijos. Sí. Papás viviendo en el campo, mandó 3 hijos al mismo tiempo a estudiar a Europa. Mire qué interesante. Andaba en su camioneta para la finca, pero siempre un frasquito de aspirina, Sí. de tanta deuda, Sí. para poder controlar la cabeza, pero nos educó, nos formó, por encima de todo. No, pero en ese tiempo ustedes llegar a Europa a estudiar, eso era un privilegio de la Totalmente. época extraordinario. Ya mi padre no fue profesional, llegó, no terminó el segundo del secundaria, pero ya papá había leído a Víctor Hugo, a José Ingeniero, a Qué Dostoyevsky. Ya papá había leído a los franceses, a Shakespeare. ¿Por qué? Porque el hermano mayor tenía una fabriquita en Macorís de hacer camisa. Entonces, era de noche que trabajaban y Sí. con una lámpara, papá era el lector, porque era una época bueno. que en las fábricas de cigarros y en las fábricas textileras había un lector que le leía a los que hacían el cigarro y a los que hacían la ropa, los pantalones. Pero podemos ver ahí, de acuerdo a lo que usted narra en esta parte de la entrevista, que su padre respetó prácticamente los niveles de educación de cada uno. Claro. O sea, les dio cierto nivel de autonomía, porque para la época la mayoría de familias lo que usaban era el mecanismo de trabajar lo que papá trabajaba y cultivar el hábito del trabajo por medio de lo que yo hacía, ¿verdad? No, en Entonces, mi en ese casa, caso no fue en así. mi casa empezaron a estudiar y todos estudiaron y todos fueron a la universidad, los 10. Mi madre era el soporte.
Mi madre era el soporte de la unidad Sí. monolítica. La mujer de la casa. Sí, mi madre era la expresión del amor que había que expandir a los demás. Papá era muy dulce también. Sí. En mis padres no hubo nunca un maltrato a otro. Mis padres siempre estaban prestos a dar. Pero mire qué interesante. Nuestros padres nos enseñaron a ver al pobre por encima de todo, ver al campesino con su dolor y en su desnudez, ver el alma solitaria del obrero. Sí. Nuestros padres papá nos llevaba a la finca y nos ponía a trillar el arroz, ayudar a trillar el arroz cuando era palo, no máquina, Sí. a beber el agua del canal y a comer la comida que comían los trabajadores que trabajaban en el arroz. Lo veo contar estas anécdotas y este vivir suyo y siento como una inspiración al usted narrar cada episodio suyo. Claro, ¿Eh? porque cada episodio es bello, Sí, porque cada episodio se esculpió con el amor familiar, porque la familia es la unidad monolítica, es el núcleo más pequeño, pero el más importante. Si a ti no te esculpen desde que eres niño, si a ti no te forman desde la infancia, es como un árbol que nace con rama torcida, jamás se endereza. Sí. Decía un poeta que fue muy malo español, pero se hizo famosa esa expresión. entonces Julián, después del Colegio del Cerro, ¿dónde concluye sus estudios secundarios? Entonces me voy a San Francisco de Macorís. Regresa a San Retorno a Francisco. San Francisco. Vivo el primer año donde un tío y después una pensión, Ok. junto con mis dos hermanos. Era muy de moda el tema de las pensiones, Sí. sobre todo para estudiantes. Sí, tenía una desgracia, que te daban mucha sopa al principio para que perdiera el apetito y no comiera mucho. Mucha sopa. Por eso no acepto la sopa en mi casa para mí. Le cogió odio a la sopa. Desde ese Entonces momento. San Francisco me ayudó mucho también, Sí. porque fue una época de combate. En San Francisco pude participar en el primer meeting que hizo Unión Cívica Nacional Oiga, Patriótica pero ya usted en comenzaba Macorís. como a despertar. En Macorís participé, que no lo sabe mucha gente, Sí. en Unión Cívica, Ajá. formé la Juventud Cívica en esa época ya. ¿Quién gobernaba? Estaba Balaguer, Ok. sí. En un momento complicado. No, ya el Consejo de Estado. El Ok, Consejo de Estado. Consejo de Estado. Entonces, en Macorís, la normal, porque todo era la escuela secundaria, era pública. Sí. Íbamos todos con nuestra gorrita de guardia, nuestra corbatita negra, camisa de guardia, pantalón de guardia. El rico, el de la clase media, el pobre, todos vestíamos iguales. Usted en el bachillerato, Sí. entonces era medio osado. Sí, realmente, sí, ¿eh? participé activamente allí en el accionar de la... ¿Sus padres no le corregían eso por algún tipo de temor? Mamá. Decirle, no, Julián, por favor, no Mamá. te meten en esos rebuses. Mamá, pero no era rebusero, ¿no? Sí. Sino en el accionar ya de la participación Lo peligroso que se estudiantil tornaba. y las luchas, y ya en Unión Cívica sí. ¿Qué le decía a su madre? Que sea cuidadoso. Sí. Pero respetaba los ideales, respetaba A todos. Tuvimos hermanos que participaron en partido de izquierda, en el MPD, cuando fue MPD. Oye. Tuvimos hermanos que tomaron lo que fue la línea roja del 14 de junio. Hoy son intelectuales brillantes. No sé si ha oído mencionar a Jafe, que es dramaturgo, a José, mi hermano, que es economista. Doctorado de Economía de la Universidad de la Sorbona. Oiga, la eso. carrera entera. Sí. Después están Rafaelito, Gilberto, las muchachas, todas, Tati, ellas todas formaron su profesión. Entonces, del bachillerato, usted cuando concluye, ¿regresa a dónde? ¿Va a Santiago? ¿Regresa a Los Piñales? No, vuelvo a La Piña y de La Piña se define venir a la universidad. Ok, perfecto. ¿Dónde? ¿A qué universidad? A la Católica Madre y A la Maestra. Pucamaima. Porque quería ir a la UAS, pero los problemas No, para porque esa época... yo me imagino, y no me extraña, no me sorprende, de que usted para entonces quería ir a la UAS. Sí, Usted pero- iba con los ideales. Sí, pero papá Ah. decidió que era aquí, estudiar Derecho para irme.
Entonces, usted viene a Santiago y viene con toda la familia. No solo. La familia llega ya cuando estoy terminando la carrera universitaria. ¿Quién lo acoge aquí? En el 69. ¿Quién lo acoge aquí? A mí no. Aquí yo paso a vivir en casas, en lo que te dije. ¿En pensiones? En pensiones. Ah, habían pensiones ya en Santiago para la época. Sí, yo viví aquí como en 3 pensiones. Entonces, diferentes. ¿no resultó desafiante para Julián, un muchacho joven? Ya había estado en San Francisco otra vez estudiando, pero venir solo, sin familia, a enfrentarse a Santiago de los Caballeros, ¿no resultó desafiante en algún momento? Porque ya yo había estado 8 años en el Santo Cerro. Ok. Ya la independencia... Ah, no, ya usted había formado cierto ya, nivel de sí. independencia. Dicen mis hermanos que yo no soy de La Peña, que yo iba de visita. Pero allí estuvo mi niñez, allí estuvo mi infancia. Ahora pasé 2 días anotando por algo que voy a hacer y quiero dejar en mi vida, si me da el tiempo, los nombres de todas las familias para mi época que jugaban un papel en el nacimiento y desarrollo de La Piña de Cotuí. Después que termine eso, estoy haciendo el plan. Entonces voy a hacer el plan de donde estuve, del Santo Cerro, de mis 8 años, de San Francisco y después de todo lo que ha sido mi ejercicio profesional. Está interesante, interesante. Y de la familia, cómo es. Vamos a hacer una paradita breve. Nos vamos al contacto con publicidad y al regreso seguiremos conversando más de cerca con nuestro personaje de esta semana, que lo es Julián Cerulle. Rubén Polanco, un deportista, primero que político, un deportista que siempre apoya todas las ramas de deporte. Ya que usted es un hombre experienciado, con toda la experiencia del mundo, y que estos muchachos nos ayuden a seguir guiándolo por un buen camino. Y Rubén aplaude que los jóvenes estén en el deporte, porque así están aquí practicando y nadie sabe cuál de ustedes puede llegar a jugar con el Cumpe, con el Plaza, que estamos cerca, con el Plaza. No tengan duda que Rubén lo va a ayudar a ustedes en algún torneo que tenga Mauri, Bebo, cualquiera de los dirigentes que tenemos ahí. Cuando tengan un torneo, Rubén lo va a apoyar contundentemente. Café, entre los buenos, el mejor. Flor de Oro Café, búsquelo en su supermercado favorito, en sus 4 sabores diferentes. 100% café gourmet, con nuez moscada, clavos dulces y el popular Cinnamon Coffee. Ordene el suyo hoy a flordeorocafé.com o comuníquese directo a la compañía llamando al 718-404-6568. Flor de Oro, 100% café. Ya abrió sus puertas de Santana Vestidos. Lleve la idea y de Santana Vestidos se encarga de lo demás. Alquileres de trajes de novias, trajes de hombres, vestidos de quinceañeras, vestidos de niñas, camisas, velos, coronas y accesorios. También mesas,
sillas, alfombras, manteles, mamparas y mucho más. De Santana Vestidos. Visítenos en la carretera Jacagua número 79 frente al supermercado a precio segundo nivel o llámenos al 809-576-9326. De Santana Vestidos. Lleve la idea y nosotros nos encargamos de lo demás. Las informaciones del día a día generan los temas de suma importancia y cada uno son tratados y analizados por Luis Veras y sus invitados en El Saludo Informativo. Hola País, a las 6 de la tarde. Un escenario diáfano con un estilo peculiar de informar de Luis Veras por Santiago TV. Visión que conecta. Continuamos en Más de Cerca con nuestro invitado del día de hoy, Julián Cerulle. Llega a Santiago, Julián. No, pero perdón, Sí. tú decías algo, si me permite, en el paréntesis que se hizo. Sí. Que todo el que se sienta aquí te dice que va recordando. Va recordando. No, yo no. No ha sido su caso, lo tienes recordado ahí. Es que todos los días te voy a poner ejemplo crudo y Sí. o sea, hasta muy vulgar si se quiere. Hasta cuando yo tengo que usar el sanitario, Sí. me llega a la mente la letrina que teníamos en la casa. Oye, eso. No puedo olvidarla. Sí, sí, sí. Porque Nada. va dentro de su misma esencia. No puedo olvidar la tusa. Así es. Crudamente. La tusa. La vergüenza a otro. A mí no, fue parte natural de nuestra vida y lo que nos formó, lo que nos esculpió. Sí, sí. Cuando yo veo a mis nietecitos ahora, por ejemplo, recuerdo cuando los muchachos eran pequeños, que dormíamos 3 en una cama. Que no es muy fácil. Y cuando uno, muy conocido por ustedes, dormía en el centro, entonces se orinaba y ahí se extendía a todos nosotros. Todo el mundo tocaba. Entonces eso yo no puedo olvidar Sí. nada, porque eso es lo que me va a hacer, me va a ir dando a comprender que todos los días debo de trabajar igual que en el ayer. Qué bien. Debo de aportar igual que el ayer y debo de luchar para que los pobres de hoy no vivan la vida del mundo que nosotros vivimos. Qué interesante, realmente interesante. Y éramos de los, y llamaban riquitos de la piña, Sí. pero era lo mismo. Sí, uso de la letrina. Julián, usted llega a Santiago, Sí. vive en varias pensiones como estudiante, estudia Derecho. Sí. ¿Qué pasa después de ahí? Me voy a París sin beca, Sin beca. como tampoco nunca busqué beca para ninguno de mis 3 hijos, no obstante el partido en el que milité estar en el poder. Sí. Ni le busqué tampoco posiciones consulares ni de embajada. Hice el sacrificio. Entonces, yo me voy a París, hago mi doctorado. Ellos le llaman para los extranjeros Sí. de que no fueran colonia, le llaman no maestría, sino le llaman, tiene otro nombre que ahora no se me fue. ¿Estamos hablando de qué año? Estamos hablando del 1969 al 71. Esa etapa suya ya no era lo mismo en el Cerro, no era lo mismo en Santiago, Ni en Macorís. ni en Macorís. Usted iba a Europa. Pero fui, Fuera, perdone, a la sí. fuente más trascendental
para el momento de toda Europa y de la Sin humanidad. temor a Porque equivocar. París era el puente político y económico y social del mundo. ¿Cómo Julián toma ese salto agigantado de ir a París a seguir sus estudios, pero lejos de la familia? Pero allí estaba... Muy lejos. Allí ya estaba mi tercer hermano. Ah, muy bien. Porque el segundo ya se había ido y él se habían ido a Madrid. Ok. Entonces el tercero se va de Madrid a París. En Madrid comenzó a estudiar ingeniería naval, hasta que una noche conoce a un hombre dominicano Sí. de mucha historia y le pregunta: ¿qué tú estudias aquí, mi hijo? Tenía 17 años. Oh, don Juan, yo estudio ingeniería naval. Y don Juan le dice: oh, ¿y qué barco tú vas a hacer en el río Cuayá de la Piña? ¡Qué bueno! Entonces ahí empezó a pensar, y se va de París, de Madrid a París, y allí hizo la carrera completa de economía. Yo tengo que tocar con usted esta etapa de ya abogado, doctor. ¿Cómo Julián Cerulle cae en las lides políticas, en el mundo político? ¿Cómo usted conoce a don Juan? A don Una Juan, figura muy especial para usted. sí, a don Juan lo conocí por vía de José, mi hermano, el tercero, en París. Ok. Sucede que don Juan se va de Benidorm a París, del autoexilio que tuvo allí. Pero él se va a un barrio muy pobre de árabes. Quien se entera de la presencia de don Juan en un barrio pobre se llama Máximo López Molina, personaje que tal vez tú no has escuchado. Sí. Fue uno de los fundadores del Movimiento Popular Dominicano, el MPD, para el 1946, y vino al país y fundó el partido con otros. Entonces, él tenía una amiga, una inglesa, que tenía un hotel cerca de la Facultad de Medicina de París, y logró con ella 2 habitaciones. Se llevó a don Juan allá sin pagar. Vivía don Juan y doña Carmen una habitación y otra habitación para Patricia y Barbarita. Estamos hablando de la época del exilio. Estamos hablando ya para el 1968. Ok. ¿Qué ocurre? Que cuando José me lleva a conocer a don Juan, se da como de una forma como un magnetismo. Una pregunta ahí mismo. ¿Ya usted sentía algún tipo de curiosidad? ¿Había escuchado hablar de don Juan? O sea, ¿le interesaba conocerlo? Claro, porque ya yo había leído mucho a don Juan. Ah, muy bien. No milité nunca en el PRD ni eso, no, pero lo conocía. Me encantan sus cuentos, me encantan sus libros de novela, de historia, de política. Sí. Es un manjar. Y yo recuerdo el debate con Láutico García. Sí. Yo tenía como 15 o 16 años. Recuerdo la casa llena de campesinos que eran sala larga, no había televisión. Nosotros teníamos una pequeña en blanco y negro con una plantita. Papá puso un altoparlante para que se llenara la galería, se llenó la calle, todo. Entonces conocí a don Juan allá y empezamos a estrechar. Entonces, nos vamos a despedir a don Juan en noviembre del 69 al aeropuerto de Orlís. Entonces él me dice: nos vemos allá. Yo le dije: sí, pero cuando usted ya no esté en el PRD. Ah, bueno, pues fue desafiante lo suyo. Entonces funda el PLD el 15 de diciembre del 73, pero don Juan llega a mi casa el 4 de enero del 74. Ese día estuvo allá en casa Salvador Jorge Blanco, doña Cela, porque Salvador se mantuvo como en un letargo ante la renuncia de don Juan, ni para acá ni para allá, y estuvo Negro Vera, estuvo otro compañero. Pero ya usted estaba en el país. Sí. Ya había terminado. Sí, su todo, ya yo estaba todo. ejerciendo. Okay. Entonces él llega a la casa materna, cuando se van don Salvador y Negro, yo le pregunto: ¿y esa visita? ¿Usted no la esperaba? No. ¿O tú no me dijiste que cuando ya yo no estuviera en el PRD podía buscarte? ¿Pero usted es de los fundadores genuinos del PLD entonces? ¿O miembro fundador Comencé genuino? desde que salió, a los pocos días que él estuvo en casa,
Entonces comencé a estar cerca. Porque hay muchos hoy en día que dicen, yo soy fundador del PLD. Yo estuve cerca, Sí. muy cerca. Ya yo era invitado para todo. Entonces, pasó un tiempo, él seguía yendo a casa. Entonces, hablábamos mucho, nos tratábamos como si yo fuese PLDista. Yo actuaba como si fuese miembro del PLD. Entonces, transcurrió el tiempo, me hice circulista, me mantuvo él 4 años. Porque consideraba que había que Preparándolo. quitarme el yoísmo, quitarme ese abogado de obreros que salían las huelgas, los sindicatos, limpiarme de esos vicios. Yo creía que eran otras personas, que no querían que yo llegara, no, fue él. Usted, en el aspecto laboral, ya yéndonos un poquito ahí, siempre se ha dedicado del derecho en la parte laboral como tal. Fue lo más fecundo. Siempre se identificó como por defender al que necesitaba, al que fuera más frágil. Cuando yo comencé a ejercer, me invitaron a dar clase a una universidad naciente en Santiago. En la segunda clase le hago una pregunta a 2 jóvenes. Sí. Y no supieron de qué yo estaba hablando, porque ya estaban hablando. Cogí un cuadernito que yo llevaba como de escuela, lo metí en mi bolsillo y le dije hasta luego. Entonces, a partir de ahí, al día siguiente, definí y orquesté cómo iniciar una escuela de formación para dirigentes sindicales que no había aquí. Sí. Duré 3 meses, 40 trabajadores logré. Y recuerdo que a la graduación fue Salvador, fue Negro, fue Olga Vera, otra abogada. Y una noche andaba Juan Bosch por Baracoa, por ahí, por La Joya, creo que era, cerca, porque eso era en la calle, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo bien. Y me dijeron que estaba por ahí, fui, lo busqué y se lo llevé para que le hablara 15 minutos a ellos, y don Juan fue a hablarle. Entonces se formaron esos 40 obreros como sindicalistas de varias fábricas. A partir de ahí empezó una época de oro para el sindicalismo. Se empezaron a formar sindicatos. ¿No? Y desde ahí hasta la época ya todo el mundo conoce esa gran historia. Sí, entonces se dieron grandes huelgas con ocupaciones de empresas. Hay huelgas donde duramos 40 y 45 días, como en la presa del Bajao, la presa de López y Angostura. La huelga más importante fue la del 1982, la tabacalera, la empresa más grande del país. 7 días, 7 noches, 7 madrugadas, 750 hombres ocuparon la fábrica. Wow, es realmente... Una semana desayunaban, comían, cenaban y todo allá, porque tenían su comedor. El sindicato le daba todos los días el 50% de lo que llamábamos en el campo el diario. A las compañeras de los obreros iban, hacían fila y todos los días se le entregaba para que nadie pasara hambre ni dejara de comer. Ahí está. Las máquinas estaban limpias. Lo último que hicimos fue pedirle, denos el derecho de nosotros a administrar la fábrica, para que vean dónde va a haber decencia, dignidad y honradez. Caramba, toda una historia. Julián, en pantalla saldrán algunas imágenes, de las cuales yo quiero que usted me dé la definición. ¿Qué significan para Julián Cerulla? Vamos con la primera, director. Una toga, símbolo del derecho, ¿verdad? Donde se reviste el derecho para usted. Solemnidad. Pero puede existir la solemnidad también sin la toga. Sí. Porque la solemnidad está en el alma del abogado. La solemnidad está en la formación y en la toma de conciencia de por qué y para qué usted es abogado. Vamos con la siguiente. El profesor Juan Bosch. Usted ha hablado de don Juan. Después de mi padre, el ser más amado en mi vida. Después de mi padre. Don Juan. Todo. El símbolo de la moral. Lo conocí en París. Sé lo que sufrió, sé que dejaba de comer. Sé que tenía días que no tenía dinero para comer. Y aquí tantos perversos jugando con el honor de él. El hombre que amó a los campesinos. El que fue capaz de decir que sus dedos jamás se moverían para escribir, tomar una pluma y escribir un verso a una princesa de ricos y millonarios. Porque sus dedos solo se movían para cantarle a los campesinos y a los pobres.
Eso, don Juan. Soñó con una tierra libre de opresión. Soñó con hombres y mujeres donde inspirara la educación, el saber humano y la solidaridad y la lealtad. Dígame qué otro político le habló a su pueblo como le habló a él. Nadie lo conocía. Y cuando llega el primer volante, mariposa que lanza, que no hay miedo mayor que el miedo mismo, para levantarle la fuerza para luchar contra los remanentes del trujillismo y contra lo que fue el pasado de un pueblo y llenarlo de orgullo, de entusiasmo, de confianza, de amor. Educó a un pueblo día de lunes a viernes, le hablaba. Les explicaba lo que es la política, ciencia y arte, lo que es el Estado, cómo se dirige el Estado, cómo se construye un partido, se lo enseñó a los PLDistas, lo que es el partido, la fuerza motorizadora, la que guía el gobierno, la que guía el pueblo, no un hombre. Sí. El partido es el que lanza el programa, lo estudia, se lo proyecta a un pueblo y el gobierno tiene que ceñirse a ese plan de nación, siempre poniendo a los pobres por delante. ¿Quién le habla a este pueblo? ¿Qué candidato le habla a este pueblo? Ciertamente usted entiende que hacen falta muchos Juan Bosch. Ojalá que surja uno, por lo menos. Por lo menos uno. ¡Uno! Sí. Cuando los chinos comenzaron a mandar a los estudiantes, cuando Xi Jinping a Estados Unidos, que le ofreció, le dicen, pero se van a quedar. Dice, sí, pero si viene uno, ya estamos ganando. Por lo menos uno. Uno, pero volvieron todos. Vamos con la siguiente imagen, director. Ahí tenemos el monumento a los héroes de la Restauración, símbolo de Santiago. Santiago para Julián Cerulle. Pues Santiago es para mí la expresión de la gratitud, la expresión de que tengo que vivir en deuda permanente. Por eso no descanso cuando puedo participar en la transmisión de conciencia. Quiero ver un Santiago libre, no libre de poder, sino libre de miseria, libre de pobreza. Santiago tiene una historia. Santiago tiene empresarios también que invierten, nobles, buenos, como también hay otros que son egoístas. Quiero ver un Santiago donde un día el hijo del pobre y el hijo del empresario se sientan en la cima de la montaña a elaborar proyectos y planes para el desarrollo integral de Santiago. El monumento simboliza la epopeya de la restauración, por tanto, de la libertad y de la liberación. Muy bien. Vamos con la siguiente. Ahí vemos un cuadro interesante. Sus hijos, la familia. Ahí falta mi amada esposa, sí, las esposas de mis hijos, y faltan lo que es lo más mayúsculo, mis 6 nietecitos. Sus nietos. Pero son 3 personas. 3 caballeros. Son 3 personas que solo quiero que recuerden que tuvieron un padre que lo amó entrañablemente, que vivió para que ellos mañana inspiren dignidad, respeto y sean solidarios, que nunca se sientan ser mejor que nadie ni más que nadie, que se entreguen también a amar a los otros. La siguiente, ahí está el mayete. El mayete siempre se ha caracterizado por ser un instrumento de veredictos, ¿verdad? De justicia. Yo diría más que todo de orden. O de orden. En el orden está la justicia, en el orden está la solidaridad, en el orden se expresa la lealtad. Si hay orden, brota por sí misma la justicia. Si hay orden, hay respeto. Si hay orden, existe el imperio de la ley. Don Julián. Julián, ahí está. El don nos aleja a la persona. Y esto es más de cerca, ¿verdad? ¿verdad? Y el usted también. Son términos burgueses. Y esto es más de cerca. Claro. ¿Qué le insatisface como ser humano? Muchas cosas. Entre ellas. Leer, servir. No, lo que le insatisface. Insatisface. Lo que le insatisface. A la prepotencia, la soberbia, la injusticia, el engaño, la traición, la deslealtad.
Por ejemplo, no acepto que nadie que busque el voto de un pueblo llegue al aparato del Estado, en cualquier sea la posición, y traicione al pueblo por $1, por $1, por $1, porque el pueblo está soñando. No acepto que nadie compre un voto, porque eso es el perverso, es porque usted va a robar. Si usted da dinero para que le den un voto, ya usted está haciendo el testamento de que usted es un ladrón, porque usted lo va a buscar para reponerlo, o a menos que usted lo haya adquirido de una forma ilícita. La traición no la acepto, la deslealtad no la acepto, en ningún terreno, en ningún ámbito, ni en un hijo, ni en mi mujer. ¿Qué le satisface? La lealtad, ser solidario, ser amante del otro. Me satisface cuando salgo por las calles. El otro día salí con mi nietecita de 8 años y ella escuchaba, oh Julián, una mano, un abrazo. Entonces me preguntó, ¿y por qué te dicen Julián? No me están identificando como el abogado, ni un licenciado, ¿no? Es muy humano. Cuando paso y veo los buhoneros con quienes luché mucho para organizarlo, educarlo, formarlo. Me encanta también ver mucho, si quieres saberlo, te lo voy a decir. Sí. Cuando veo una mujer elegante, me encanta. Sí. No con ninguna maldad, pero admira la belleza en la mujer. Sí, admiro mucho la mujer. En todos los aspectos. Por desgracia, ahora hasta para ayudarle a cruzar dicen que eso es acoso, que eso atenta con... No, una mujer no puede perder el glamour de mujer. Sí. Con el perdón de la feminista. Con el perdón de las feministas, que son las que más atacan con eso. Su momento de mayor dolor. El momento de mayor logro es haber conservado un matrimonio por más de 47 años. No, hablábamos de su momento de mayor dolor. ¿De mayor? Dolor. Dolor. Bueno, la pérdida de mis padres, de mi madre a destiempo. Mamá murió a los 54 años, 10 hijos. Mamá dejó huellas, pero todos los días la tengo, porque hablo. Noto durante la entrevista, desde el principio, esa manera tan interesante y tan genuina del alma de usted hablar de su papá y de su mamá. Porque es que cuando son padres, mira, mi padre conoció la vida, era un hombre buen mozo. Había que apagar las belloneras cuando papá cantaba el tango. Sí. Papá tenía lo que no tuvimos ninguno de sus hijos, los varones. Papá tenía un magnetismo para la mujer. Era algo que yo me pongo a pensar de dónde salía ese magnetismo. Y no tanto a mi padre gustarle el juego de póker. Nunca faltó el peso para mamá buscar la comida. Nunca faltó el interés. Fíjate cómo me mandan a un colegio. Sí. Cómo me internan a los 8 años. Cómo nos mandan a estudiar a Europa. Sin problema alguno. Sin tener dinero en banco, sin tener nada. Más que tierras arrendadas. O cogiéndole a los Munén Macorí para comprar cacao y café. Encima de todo eso que era su vida, y mi madre guardando en una alcancía de porcelana cuando papá llegaba tragueado, porque eso es bueno que la gente lo sepa, no hay que esconderle nada al pueblo ni a la humanidad. Yo no estoy buscando votos, ni cuando siempre lo he dicho. Sí. Y mamá iba guardando lo que le quitaba cuando llegaba tragueado, y lo iba guardando cuando llegaba a pagar el colegio, si atrasó. No, mamá lo tenía, romper la alcancía para llevar los 10 pesos que pagábamos en ese tiempo, con comida, todo. No.
Lo que ocurre es que cuando tú tienes una madre como la que yo tuve, como son todas las madres, por más mala que pueda ser una mujer, como madre no es mala. Sí. Aparece de todo, pero no, sentido general. Una madre amorosa, una madre abnegada, una madre que para economizar no quería que le pusieran un ayudante, una persona de trabajadora doméstica. Ella tenía que lavar, tenía que fregar, tenía que ir al río, porque no había agua, lavar la ropa, darle la ropa con la piedra, aquellas piedras grandes, con un jabón de cuava, una bola. Y la madre que te llevaba. Mamá me llevó cigarrillos, Jorio, cuando yo todavía estaba en el colegio. Porque también tienen esa debilidad, los árabes, son muy débiles con los hijos. ¿Usted cree que lo que ha construido hasta el momento ciertamente ha valido la pena? Yo, a mi familia, sí. Lo que le he dado a mi pueblo, no. Porque no me lo permitieron. ¿Usted entiende que no le permitieron No me permitieron servirle a mi pueblo. Solo me dejaron 6 meses y temblaron. Sí. Me consideraron una persona apasionada y un funcionario, ¿cómo fue que dije ahorita? Conflictivo. Sí. Claro que soy conflictivo y soy apasionado por el mundo que merecen los pobres, los trabajadores. Soy apasionado por el mundo que merecen los ricos para tener hijos bien. Pero hay que señalar que usted ha hecho un aporte interesante, Julián, en la materia de derecho, en el orden laboral. No, ¿cómo te digo? Hay otros que han hecho también, mucho. Hay otros que han aportado. Todos aportamos. Todo el mundo aporta algo. ¿Qué le falta por lograr, por construir a Julián Cerulli? Que Dios o la vida, si eso se llama construir, me permita trasladarme del globo terráqueo en paz. Me permita salir de algunas incertidumbres y dejarle paz y tranquilidad a mi esposa y a mis hijos, que me van a sobrevivir ellos. ¿Usted se considera un hombre soñador, de visión amplia? Claro, no tengo límite en el soñar, porque sueño por la liberación de los pueblos del mundo y porque considero que donde haya un corazón que sufra tiene que estar el mío, porque yo no hago diferencia por frontera, no hay frontera. Mi país es el mundo donde hay la especie humana. Mi país son los bosques del mundo, los mares, los océanos. No hay que vivir con ese chauvinismo. ¿Quieres saber algo que duele para muchos? Adelante. Amo al dominicano como amo al haitiano. Amo la historia de Haití como amo la historia de mi pueblo. Y como amo la historia de Francia, amo la historia americana y sublimizo la historia de Vietnam y honro la historia de la Rusia, porque no tengo que hacer diferencia. Por eso lucho por la liberación de los pueblos del mundo. Que cada pueblo tenga su autodeterminación de Estado y de nación. Que sea cada país que defina su accionar sin cohesión, ni incidencia, ni influencia de ninguna otra potencia. Yo agradezco que usted me haya permitido estar más de cerca con usted en el día de hoy. No, tu forma me ha inspirado a hablar, al desnudarme. Gracias. Tu forma, y te deseo lo mejor. Te deseo que siempre sea franco y con la verdad a flor de labio ante tu pueblo. Muchas gracias. Nunca le mienta al pueblo como comunicador, ni por fortunas. El día que se pierde el respeto y el cariño de un pueblo, perdió la razón de ser la existencia como humano sobre la tierra. Ha sido un placer para mí poder Honores, entrevistar. espero haber cumplido con lo que buscaba. Al 100%.
Y le digo al pueblo, nunca pierda la fe. No escuche tanto esos programas de intriga, de insidia, de odio. Busca que tus hijos usen el internet para leer, para educarse, para cultivarse y andar por el mundo. Anoche anduve por Italia desde mi asiento. Sí. Y así lo disfruta. Gracias de verdad, Un Julián. placer. Un honor inmenso. Gracias. Ha sido la presentación del día de hoy de su programa Más de Cerca. Agradecemos como siempre la amabilidad de su sintonía. La próxima semana, Dios mediante la cita, cuando estaremos con otro invitado más de cerca.